Pensar en los 20 años que cumple el IFE es pensar en los procesos de cambio que han tenido lugar en México, dado que fue la institución clave para entender la transformación del sistema político mexicano desde un sistema dominado de hegemonía priista a un sistema con sus más y sus menos, pero democrático. El IFE fue la institución estrella de este proceso de cambio, como decía, porque supuso el mecanismo mediante el cual se garantizaron elecciones equitativas y elecciones que permitían la competencia en igualdad de condiciones entre los diferentes partidos políticos. No olvidemos que todos los procesos electorales que tuvieron lugar antes de los años 90 eran procesos electorales en donde el juez era parte de la propia contienda, siendo el gobierno, la Secretaría de Gobernación, parte fundamental de todo el proceso de seguimiento de las elecciones. Sin embargo, a raíz de la elección del 88, de la muy discutida elección del 88, los partidos políticos logran ponerse de acuerdo en procesos de negociación para pensar en una reforma electoral que lo que permitiera fue la creación de un instituto autónomo, instituto que sería el encargado de organizar las elecciones, y ese instituto fue el IFE. Además tuvo todavía una serie de transformaciones que fueron llevando hacia la llamada ciudadanización del IFE, es decir, se trataba de que el gobierno se metiera las manos lo menos posible en el proceso electoral y que fueran los ciudadanos los que determinaran las condiciones en las que se daban las contiendas electorales. ¿Qué significa eso? Significa que hoy en día, en el año 2010, 20 años después, tenemos elecciones a nivel federal con condiciones de relativa equidad entre los diferentes competidores, si bien, y eso expresa los avances que ha habido en nuestro proceso de democratización, creo que son avances importantes, pero al mismo tiempo creo que habría que señalar algunas de las limitaciones que todavía se dan. La primera, que tiene que ver con el propio papel del IFE. El IFE, en determinados momentos a la hora de decidir la renovación que se estaba dando de sus consejeros electorales, parecía que caía en un proceso de partidización. Yo creo que los partidos siempre han intervenido en el IFE, pero la forma en que cada vez intervienen más quizá lo que está haciendo es desvirtuando la autonomía del instituto. ¿Cuándo se llama partidización o cuándo pensaría yo que es partidización? Cuando las decisiones que se toman más pensando en los intereses particulares de los partidos políticos que en los intereses generales de la ciudadanía. Y creo que en determinados momentos, en determinados procesos de renovación del Consejo General del IFE, hemos visto señales claras de que eso había ocurrido. Nos falta ver un IFE a veces más activo, más proactivo, más defensor de las condiciones de equidad. A veces parece que está más actuando de forma reactiva. Esas son las limitaciones que le pondría al propio instituto. Y las limitaciones también, pensando en el contexto general del cambio político, nos hemos centrado demasiado en los procesos electorales, nos hemos centrado demasiado en las instituciones electorales y quizá nos hemos olvidado que el proceso de transformación de un sistema político implica mucho más que el acceso al poder, tiene que ver con el ejercicio del poder. Bien, es verdad que eso no es responsabilidad del IFE, pero quizá nos quedamos demasiado en las reformas que tienen que ver con los procesos electorales, insisto, y nos faltaron otras reformas sustantivas para hablar de una democracia plena en México.